tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Aprendiendo del Derecho. Agradecemos desde luego el patrocinio de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Gracias a esta institución que es posible llevar a cabo hasta el seno de su hogar o de su oficina el conocimiento jurídico sobre temas que, ¿sabe qué?, a todos nos interesan. Cultivar y crear una sociedad con mayor conocimiento jurídico nos acerca desde luego a un polo más culto. El día de hoy vamos a hablar de títulos mercantiles. Seguramente usted ha escuchado de que existen pagarés, que existen cheques, que existen vales, pero ¿sabe cómo se hacen efectivos en un tribunal? ¿Sabe cuál es la consecuencia de que no se cubran esos créditos? Hoy vamos a descubrirlo. Por eso invitamos al doctor Enrique Trejo Castro, un especialista en materia mercantil, que además es catedrático de esta institución. Maestro, qué gusto verle por acá. Bienvenido. Muy amable, estimado doctor. Pues un gusto estar con ustedes, como siempre. Y pues vamos a tratar de disipar dudas, de hablar un poquito sobre estos temas. Gracias, mi querido maestro. Oiga, maestro, pues usted tiene mucho tiempo ya en los litigios, no solamente del ámbito académico, sino también en los tribunales, demandando, defendiendo la exigencia de cantidades amparadas por un título mercantil. Esos títulos mercantiles, ¿por qué legislación se rigen? ¿O cómo saber si la gente puede darle esa calidad a un documento escrito a mano? ¿Qué requisitos debe contener? Primero, ¿qué debemos conocer como títulos mercantiles? Claro que sí, pues efectivamente, cuando hablamos de un título de crédito, estos documentos se rigen por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Eso es en principio lo básico que debemos de saber. Los títulos de crédito tienen una diversidad. Hay muchísimos, pero obviamente no podemos hablar de todos ellos y nos vamos a constreñir a los principales, los más usuales, los más conocidos, como son en principio el pagaré, el cheque, quizás letra de cambio. Hay otros títulos también que son las obligaciones mercantiles. Las acciones se consideran títulos de crédito, pero bueno, por cuestión de tiempo nos enfocaremos a los principales, a los básicos. Y como bien lo señalaba mi estimado amigo, tengo ya casi 30 años de estar inmiscuido en lo que es el litigio en materia mercantil. Hablar de títulos de crédito pues nos remonta un poquito a los antecedentes personales. Casi todos los incipientes abogados, cuando estamos estudiando, pues empezamos a litigar básicamente en dos grandes rubros. El derecho mercantil, cobrando pagarés. Uno que otro cheque, eran muy raros el cobrar cheques. Y en materia familiar, divorciando a los familiares, ¿no? En eso siempre nos enfocamos los estudiantes cuando empezábamos a estudiar. Yo tuve oportunidad de trabajar por un buen espacio de tiempo para instituciones de crédito, ¿Bancos? Despachos jurídicos, así es, que patrocinaban los bancos, y estaba del lado de los malos, yo diría. Al final del día, las instituciones de crédito son fuertes. Son abusivas, ¿no? ¿O no? No se tientan en el corazón. No se tientan en el corazón. Les debes y tienes que pagar a como de lugar. Se cobran a como de lugar. Me tocó el boom de lo que fue las instituciones de crédito cuando detonó impresionante el número de demandas. Estamos hablando por ahí del 96, 97, donde sí los bancos dejaron a muchas personas sin hogar. Sí, caray. Dejaron a muchas personas sin patrimonio. Sí. Después vinieron las UDIs y etcétera. Pero bueno, después de ello nos fuimos al lado más amigable, que era la defensa precisamente de los deudores de la banca. Y estamos hablando de la banca enfocándonos ya a los títulos de crédito. Sí se le pega a los bancos también, ¿no? Es posible, por supuesto. ¿No? Anteriormente era difícil, Era difícil por muchas cuestiones. Hoy día ya es un poco más fácil el poder ganarle litigios a los bancos, aunque son monstruos económicos, políticos y sociales. Es factible con una buena asesoría, ¿sí? Pero retomando lo que es el título de crédito, creo que es importante establecer que hoy día ha cambiado la idiosincrasia tanto del acreditante como del acreditado. Yo recuerdo todavía en aquellos años mozos donde íbamos a embargar y las personas a quienes se les iba a requerir de pago nos invitaban a pasar
a su casa a tomar algo. Me llegaron a tocar casos en los cuales el propio demandado nos presentaba sus escrituras para poder embargar. Hablamos todavía de la buena fe de las personas. Ha ido evolucionando, quizás por los abusos que se cometieron en contra de los deudores, pues cambió la idiosincrasia. Vino el periodo del Barzón, famoso Barzón del Sur, que se dedicó a la defensa de los acreditados. Entonces, pues bueno, pero retomando el tema que nos ocupa, debemos establecer como concepto qué debemos entender por título de crédito. Y el título de crédito se ha conceptualizado como ese documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. Esa es la definición legal que se proporciona del título de crédito. Y podríamos hablar del pagaré. Si nosotros tenemos un pagaré, un documento, podemos hacer valer la acción que se consigna en este documento. Hoy día muchas personas se habla de pagarés, casi no se habla de la letra de cambio. Son títulos diferentes en cuanto a su origen, en cuanto a su función. Si ambos son de crédito, pero son personas diferentes las que intervienen en él. Por eso el pagaré es el documento que más se utiliza. Más que el cheque incluso. Más que el cheque, así es. Y no solamente de instituciones, ¿no? También los particulares pueden hacer constar un crédito en un pagaré. Claro, sí, por supuesto. El pagaré es el documento más simple y fácil de utilizar y de realizar. A veces tenemos la creencia errada de que el pagaré forzosamente es el que vamos a comprar a la papelería o a algún lugar específico, y no. El pagaré lo podemos hacer nosotros incluso a mano. ¿En una hoja? En una hoja de cuaderno. Yo incluso en clase les he sostenido que estamos en un restaurante, pues en las servilletas. ¿A poco? Por supuesto. ¿Y qué elementos debe tener para que sea considerado pagaré? Ese es el punto. Si reúne todos los elementos que la ley señala, será un documento perfecto, aun y cuando no tenga papel seguridad, cuando sea en un esquema que no es de los ordinarios. Digo, va a ser muy raro, muy inusual que lleguemos al juzgado con la servilleta donde se plasme los requisitos. Primero, pues debe tener una promesa incondicional de pago. Segundo, debo y pagaré. Debo y pagaré. Esa es la promesa. Segundo, la mención de la cantidad de que se está hablando. ¿Sí? La cantidad de X. Tercero, ¿a quién se está haciendo esa promesa? Esto es el acreedor. El acreedor. ¿Sí? A fulanito de tal. Otro elemento, lugar de pago. En pagadero, en tal lugar. Uno más, la fecha de pago. Y por último, pues tendremos la fecha de suscripción. Bajo este contexto, pues resulta indiscutible el elemento principal del pagaré, la firma. La firma. No hay firma, pues no hay expresión de la voluntad. La firma no es otra cosa más que la manifestación gráfica de esa expresión de voluntad. Sí te voy a pagar. Ok, ya me lo dijiste verbalmente. Hay que acreditarlo, hay que materializarlo. A veces me preguntan, bueno, ¿y si no sabe firmar? ¿O está imposibilitado para firmar? Sí, otra firma que no es. A veces es muy común, ¿no? Sí, por supuesto. Es una estrategia que se utiliza de defensa muy usual. No es mi firma, pero ahí no hay mayor problema. Porque sabemos que la ciencia... Un grafóscopo. Claro, así es, efectivamente. La ciencia nos ha dotado de herramientas para poder determinar que aunque el signo gráfico sea diferente, sí proviene de puño y letra de quien se le atribuye esa firma. Sí, entonces la firma ahí está, pero si está imposibilitado, pues bueno, otra persona puede firmar a su ruego. Sí, también eso es importante establecerlo. Entonces, por eso referíamos que este pagaré es de los documentos, títulos de crédito que más se utilizan en el plano práctico. En caso de un préstamo, por ejemplo, ¿se puede amparar con un pagaré? Claro, ahí es importante esta mención, porque debemos de decir que un préstamo, que finalmente, técnicamente es un mutuo, puede tener dos naturalezas, la civil y la mercantil. Si yo le digo a mi amigo, el doctor Sotelo, amigo, préstame 100 pesos, así con mucho gusto. Es un mutuo de carácter civil. Pero en el momento en el cual lo materializamos en un título de crédito, saltamos del derecho civil al derecho mercantil. Porque al final del día estamos realizando lo que se llama acto de comercio. No somos comerciantes, pero como hicimos un pagaré y la expedición de un pagaré se considera un acto de comercio, del derecho civil pasamos al derecho mercantil. En ese libre acuerdo de las partes, en un pagaré de papelería o inclusive una hoja en blanco, como se está platicando, ¿qué porcentaje de intereses
ordinarios o moratorios la ley me autoriza a plasmar? Qué pregunta tan importante. En principio debemos de establecer dos cosas interesantes. Los intereses. Hay dos tipos. Tenemos interés normal y tenemos interés moratorio. El interés normal es el que se va a generar por el mero transcurso del tiempo y por el acuerdo de las voluntades. El interés moratorio es el que se va a generar en caso de que se incumplan algunas de las condicionantes que se establezcan. Por ejemplo, la fecha de pago. Claro, así no se cumplió, de ahí en adelante ya empiezan un interés moratorio, así es. Por desgracia, nuestros amigos de los bancos cobran los dos. Los bancos... Y hasta se suma, ¿no? El ordinario. Híjole, eso generó la controversia constitucional sobre el anatocismo. Desgraciadamente, aun y cuando se daban los elementos necesarios para ser configurado como anatocismo, pues la Corte dijo que no. Suprema Corte iba a decir de injusticia, pero mejor de justicia de la nación, determinó que no era anatocismo. Pero pues bueno. Sí, hay un libro sobre eso, ¿no? Que el ministro Juventino Castro y Castro escribió sobre ese tema, que se llama La sentencia injusta. Legal, pero injusta. Exacto. Donde determinó precisamente avalar el anatocismo. Yo siempre he postulado que nuestro Estado de Derecho no es para impartir justicia. Imparte legalidad en el mejor de los casos. ¿Conveniencia? Sí, por supuesto, claro. Yo refería en aquellos tiempos, estamos hablando por el 97, que si se fallaba en contra de los bancos, el sistema bancario mexicano colapsaba. Y pues por obvias razones tuvieron que darle la razón a los bancos. Sí. Pero, ¿cómo nos lleva de un tema a otro las instituciones de crédito, que también es susceptible entre particulares? Lo más usual es entre los particulares. Casi el 70% de los asuntos de naturaleza mercantil son de particulares y no de instituciones de crédito. ¿Y casi todos obedecen a préstamos? Sí, en su gran mayoría. Entonces ha hecho un documento muy común, ¿no? Por supuesto, es el de más fácil utilización. Ahí son dos elementos personales los que intervienen. Quien presta, que será en un momento dado el acreditante, y quien recibe el préstamo, que es el acreditado. Pero puede incidir una tercera figura, que no es un requisito que contempla la ley, que se trata del aval. Del aval. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque yo le pido prestado a una persona y me dice, sí, te presto, pero ¿quién firma por ti? Esa frase, ¿quién firma por ti?, ya nos está indicando que necesita un aval. Y yo le digo a mi amigo, el doctor Sotelo, amigo, ¿firmas conmigo? Firma de aval. Y bien buena gente, el doctor Sotelo firma y está firmando como aval. ¿Qué significa eso? Que en caso de que yo no pague, le pueden reclamar a mi amigo que firmó como aval. Yo lo avalo. Sí, está. E incluso pueden irse primero contra mí, ¿no? Por supuesto. En caso de corresponsabilidad. Así es una obligación solidaria. Solidaria. Sí. Como consecuencia, yo no pago, no tengo ningún bien, mi patrimonio es nulo. El acreditante tiene la posibilidad incluso de no demandarme, demandar solamente al aval. Y pues el pobre aval va a tener que pagar. Es un corresponsable, Claro. Ahora, aquí no todo está perdido, porque llega el momento en el cual, una vez que el aval pagó, tiene derecho a su vez de demandarme a mí como acreditado principal. Una vía de regreso. Sí, así es, esos son los tipos de acciones. ¿Sí? Pues a mí me cobran, yo pago porque te avalé, pero ya que a mí me cobraron, ahora te vengo a demandar a ti para que me regreses. Es vía cambiaria directa y vía cambiaria de regreso. Sí, pero pues volvemos al punto. Si no me cobraron inicialmente porque no tenía con qué, pues sí, me voy a quedar nada más viendo cómo cobro. Los intereses ya no establecimos. ¿Qué intereses se pueden establecer en un pagaré? Históricamente, atendiendo al principio de autonomía de la voluntad de las partes, el famoso pacta sunt servanda, era libre. Pues te voy a cobrar el 50%. Bueno, estoy ahorcado, necesito dinero, órale, acepto. Y durante mucho tiempo se respetó el interés que pactaran las partes. Así es. Hasta que ya se generaron controversias de carácter internacional y en principio regía el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Posteriormente ya se ajustó a un tope legal. Hoy día tenemos como tope lo que se establece en materia bancaria. Por ahí recordemos una palabrita, el famoso CAT, el costo anual total, donde ya se establecen esos topes y uno no puede ir más allá. Ojo, siempre y cuando existan
voluntad. Si no hay voluntad de las partes, en el pagaré, en el documento, ahí hay un apartado. Causará un interés de, ¿sí? Y queda un espacio. Sugerencia, hay que testar. O sea, no me vas a cobrar. Hay que testar, hay que poner una X, sí. Poner una X. Para que no le pongan interés después. Así es. No le pongan una línea nada más, porque esa línea a veces se ocupa como 7. Sí, así es. A veces me han tocado 4 ahí, sí, pero 4. Los ocupan. Claro. No, téstenlo, táchenlo, ahí inutilicen ese espacio, ¿sí? Entonces, hoy día fluctúa el interés bancario, el costo anual va fluctuando, dependiendo todo lo que la normatividad de Banco de México. En términos generales. Oscila anual entre el 32 y ya ha llegado hasta cerca del 40%. Anual. Ojo. Que si lo hacemos mensual hay que dividirlo entre 12. Exactamente. Cuando antes me tocaron asuntos de 50% de interés mensual. No. O sea, el capital se duplicaba al mes. Sí, por eso hubo una época donde los agiotistas, denominación utilizada a aquellas personas que informalmente prestaban dinero, porque la Corte por ahí se escudó en aquella famosa sentencia injusta, diciendo, pues es que ellos tienen autorización para prestar dinero y la infraestructura, los salarios, bla, 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 por ahí se fueron. Pero pues bueno, era natosismo. Entonces sí, los intereses van fluctuando. En materia mercantil nosotros tenemos un dicho muy interesante. No tenemos lo que merecemos, tenemos lo que somos capaces de negociar. ¿Sí? Entonces acreditante y acreditado pueden pactar. Por desgracia, quien tiene la necesidad es a veces quien se somete a las condicionantes que el otro impone. Sí, pues la necesidad, dices, yo te firmo lo que sea, ¿no? Sí. Y más tienes una urgencia pendiente de salud, de vivienda. Sí. Ay, con las inclemencias del tiempo necesito comprar la lámina y te firmo lo que sea, ¿no? Claro. La necesidad a veces. Sí. Si tengo el pagaré, ya se venció, no lo cubrí, el abogado que tenga en sus manos el documento contratado por el acreedor puede ir a un juzgado. Así es. Hace la demanda y después me van a requerir de pago para embargarme, ¿o cómo se puede garantizar? El procedimiento es, miren, estamos ante uno de los documentos que se consideran de carácter ejecutivo. Por ahí en la licenciatura nos enseñaban que era un procedimiento carrancista. Y decíamos, bueno, ¿por qué carrancista? Dice, porque en la época de Carranza primero te mato y después virigo, ¿no? Así era. Y el pagaré tiene esa naturaleza. Primero te ejecuto. Primero te cobro. Te embargo, así es, te cobro. Y ya después nos peleamos. Después vemos si es falsa la firma, si los intereses son elevados. Desproporcionados. Ajá. Ahora, en cuanto a intereses, ahí el juzgador ya en procedimiento tiene la posibilidad de regularlos. Ok, tú estás pidiendo esto, pero no, lo bajamos a esto, ¿sí? Y recordamos que en materia mercantil, ya entrando al procedimiento, pues hoy día tenemos estas bondades de la oralidad. Ha venido a economizar tiempos. A mí me ha encantado la oralidad porque se están abatiendo muchísimo los tiempos. Sí. Ya. ¿Y qué condiciones debe tener todos los pagarés que tengo que cobrar o cheques? ¿Cómo saber cuáles entran en un juicio oral mercantil y cuántos bajo el sistema tradicional? ¿Qué es lo que me hace la diferencia? Cuando se dieron las reformas, inicialmente solo ciertos topes en cuanto a cantidades eran susceptibles de procedimientos orales. Y esto era entendible porque estábamos en un periodo de transición. Entonces los nuevos juzgados en materia de oralidad pues no iban a poder captar toda esa serie de asuntos que se ventilaban con motivo de títulos de crédito. ¿Hay muchos casos? Sí, mercantiles hay muchos casos. Sí, por supuesto. Yo creo que después de materia familiar, la materia mercantil es de las más recurrentes, ¿eh? Sí, es más demandada que inclusive la civil. Sí. Sí. La estadística lo ha demostrado. Primer lugar, familiar. Segundo, mercantil. Y civil ya va en tercer lugar. Okay. ¿Sí? Entonces, hoy día ya todos los asuntos, todos los créditos son susceptibles de tramitarse en materia de oralidad. Ojo, aquí tenemos una particularidad. En la exposición de motivos y en los considerandos se establecían las fechas de los créditos otorgados. Si los créditos eran otorgados con anterioridad, no entrarían salvo que las partes así lo establecieran. Pero ya estamos hablando que a partir de este momento ya la mayoría de los créditos son susceptibles de oralidad por lo siguiente. También debemos recordar que para hacer efectivo el cobro de un pagaré, contamos con un plazo de 3 años. 3 años a partir de que se vence el pagaré. A partir de que se vence. Y luego, si me los brinco, si pasan los 3 años. Por alguna razón, no la cobré. que sea, no cobré,
ya no puedo hacer valer la acción cambiaria directa. Esto ya no puedo demandar y embargar al mismo tiempo. Tendré que hacer valer otro tipo de acción. Se denomina acción causal. ¿Qué implica esto? Que ya perdí esa posibilidad de tener un crédito privilegiado y me tengo que someter y sujetar a un procedimiento ordinario. Ahí se hace valer la acción causal. ¿Qué tengo que demostrar? Pues el origen del adeudo. ¿Qué puede pasar? Cuando hablamos del pagaré, podemos hacerlo con un endoso. Y el endosatario tiene la posibilidad de que el demandado no le oponga las defensas o excepciones que podía haber hecho valer en contra de quien le dio el préstamo. Ok. ¿Sí? Cuando hablamos de acción entonces, causal, si yo tengo un pagaré, yo se lo puedo endosar a otro y ese otro cobrarlo. Así es. O sea, no es necesario que yo sea el que demande. No necesariamente. La forma de transmitir un título de crédito es por el endoso. Y tenemos 3 tipos de endoso. Endoso en procuración, endoso en propiedad y endoso en garantía. Lo usual entre los abogados es utilizar el endoso en procuración o el endoso en propiedad. Y ojo, aquí viene otro punto interesante. Yo refería inicialmente que cuando somos estudiantes le entramos a esto de litigio y utilizamos el endoso en procuración o el endoso en propiedad. El endoso en propiedad, ojo, a nuestros amigos que nos ven, le está transmitiendo la titularidad total del documento, Ya es dueño de lo que ampara el documento. Es. Que el abogado o quien me va a cobrar el documento me dice, oye, endósamelo en propiedad, y le está dando el documento ya. A quien se lo estoy endosando es el dueño y puede ya no darme mi dinero. Ahí hay que celebrar un contrato de prestación, si es el caso. Si no, con un endoso en procuración bastaría. ¿Sí? Entonces sí hay que ir viendo estos puntos que son sumamente interesantes. Y obviamente esto se abarca en meses. Condensarlo en minutos es complicado. Ajá, ¿y el endoso en procuración? El endoso en procuración solo faculta a quien le estoy dando el documento, al endosatario, para que lo cobre a mi nombre. Ya, para que acuda al juzgado, pero no es dueño del documento. No es dueño del documento. Siempre va a haber la propiedad del original acreedor. Así es. Documento. Una vez que ya el juez admite la demanda, se da fecha de embargo. Así es. Pues ya muchos años de experiencia en el litigio. ¿Algún caso en particular que pudiera ilustrar a nuestro público de algún embargo, algún requerimiento, alguna vivencia importante sobre ese tema? Yo creo que me gustaría enfatizar precisamente los dos polos opuestos. Una cantidad incontable de embargos donde... Es peligroso, ¿no? Pues nos tocó en algún Pues imagínate, caso, vas a mi casa queriéndome quitar mis bienes. Pero yo siempre postulo lo siguiente. Hay que tratar como queremos ser tratados. Hay abogados que llegan agresivos y amedrentando. No. Hay que hasta ponernos, con la policía, ¿no? Es posible. Pero hay que ponerse en lugar de la persona a la que estamos demandando. ¿Quién va con el embargante? De primera impresión va el actuario, que es el funcionario habilitado por el tribunal. Representante del juez. Es el representante del juzgador, así es. Y también va el titular del documento. ¿Sí? Puede ser el endosatario, puede ser el titular original. Propietario. Sí, generalmente van ellos dos, pero cuando la situación ya es un poquito más escabrosa, se puede pedir el auxilio de la fuerza pública y fractura de cerraduras. Híjole, a abrir la chapa como dé lugar. Sí, así es. ¿Le ha tocado casos? Sí, muchos, por supuesto. Tocamos una vez, se esconden y vemos por ahí que están asomándose. No podemos entrar a la primera. El actuario lo tiene que razonar, tiene que hacer constar que efectivamente hay una persona que no nos quieren abrir. Vamos con el juez, pedimos autorización para que nos permita llevar fuerza pública y fractura de cerraduras, porque la determinación de la autoridad se cumple. Y el juez tiene esa facultad de decir... Oye, pero hay gente también mañosa, ¿no? Que cuando llega ya no hay nadie y ya no hay ni bienes, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí lo ideal es nosotros ver cómo está el caso específico. Cada caso es totalmente distinto, Pero sí me tocó un asunto y quiero comentárselos, donde Gesta era la demandada, la casa de cambio, y nos permitieron el acceso a la bóveda. Y por eso comparto este asunto. Estamos hablando por ahí del 92. Se nos permitió el acceso a la bóveda y nos dijo, embarguen lo que quieran. No, pero tú señala. Y señalaron unas litografías. Estamos hablando que pues las litografías es una cosa también mercantil que pudiera tener un valor, pero para saber el valor. Eso. Fue muy difícil y logramos hacer que Gesta señalara los documentos.
O sea, se portó bien y todo esta Dieron empresa. facilidades, claro. Dieron facilidades, no fueron mañosos. Ellos lo señalaron y de esa manera ya teníamos la posibilidad de, después de un avalúo, poder pedir ampliación de embargo. Porque no solo... Si hubiera una diferencia. Claro, señalo algo que vale 10 pesos, el crédito es por 20, pido ampliación. Señalo yo como actor algo de 20 y el crédito es por 5, la contraparte puede pedir una reducción de embargo, que son figuras muy interesantes pero que ya van inmersas en el procedimiento. Pero sí, entrar a una bóveda es algo impresionante. Sí, inusual, ¿eh? Sí, inusual. La verdad que inusual. Yo tengo algunos años y nunca he visto algo similar. El tema es formidable, nada más para concluir, mi querido maestro. Si llegamos al embargo y no hay bienes. Se creía anteriormente que podíamos iniciar un procedimiento por fraude, ¿sí? Una acción penal, porque se declaraba insolvente. Pero también recordemos que la Constitución dice que nadie puede ser apresado por deudas de carácter puramente civil, encuadrando dentro de mercantil. Pero en materia mercantil tenemos una salvedad. Ok, sigo el procedimiento, que yo es lo que recomiendo. Tengo dos opciones, me retiro o sigo el procedimiento. Yo recomiendo seguir el procedimiento, pero me reservo los derechos para embargar cuando tenga bienes el demandado. Si es que algún día tiene. Si es que algún día tiene. Hay gente porque tienen y los compran a nombre de otros. Claro, sí. Eso es maña, ¿no? Exacto. Entonces, pero pues hay que seguir el procedimiento porque al final del día necesitamos culminarlo. Si no lo culminamos, perdemos la acción ahí. Entonces, lo recomendable en este caso es que si yo te voy a hacer un favor y te presto una cantidad de dinero, no basta que firmemos un pagaré, que podamos establecer una garantía para que se cubra el importe del pagaré, ¿no? Así es. Porque si no, a futuro ya prestamos, están para un documento, pero no hay bienes y mi préstamo se perdió. Y aparte de dejar esa garantía, que quede como depositario mi deudor. Eso. Porque si hace mal uso de ese bien, ahí sí ya es cuestión penal. Abuso de confianza. Abuso de confianza. Eso. Qué buen programa nos hemos aventado. El tema es larguísimo, la verdad, amplísimo. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos con mucho gusto para usted, para que nuestra cultura jurídica vaya avanzando. Y desde luego no se olvide, quiere estudiar Derecho, pero en serio, venga a la Universidad de Ciencias Jurídicas, el maestro Trejo le va a dar clases. Gracias, hasta la próxima.